En esta parte tenemos ¿qué cosas? Tenemos una columna de gran sección. Tenemos una columna de gran sección. Que se va distribuyendo, pero fíjense en la parte inferior. Tenemos una columna menor. Debería hacerse la situación, ¿verdad? Para que la transferencia de esfuerzos que se generan por los elementos estructurales pues sea la adecuada y no existan patologías en un futuro posterior. ¿Qué también tenemos? También tenemos que tomar consideraciones con respecto a las construcciones en pendientes, en topografías de curvas de nivel muy separadas, muy alargadas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también la topografía al momento de poder subestructurar. ¿Qué cosas también tenemos que conocer? Vean, de la misma manera tenemos una columna que no llega a las fundaciones y que simplemente está apoyada sobre un murete, una columna de muro de ladrillo, lo cual no es seguro. Transferencia de esfuerzos, recalco, voy a estar siempre mencionando esto de la transferencia de esfuerzos. De la misma manera, pueden ver, como se puede apreciar en la imagen, tenemos qué cosas. Tenemos una columna de gran sección sobre una columna de sección mínima, y eso, menor a la mínima. Entonces, debemos evitar todos estos aspectos que de repente no son buenos al momento de estructurar una edificación, que de repente se nos van a ir, pero tenemos que ir revisando al momento de realizar un cálculo, elemento por elemento. Tenemos también, en cuanto a las masas estructurales, bueno, las masas, ya como lo habíamos mencionado, menores masas, menor peso, por ende menores secciones, y como producto una estructura más económica. Las fuerzas de inercias producidas en estos elementos son proporcionales a la masa de la edificación. Debemos buscar reducir al mínimo estos pesos. Por ejemplo, en la actualidad existe un método, el sistema NMDUE, un nuevo sistema que se está aplicando aquí en Bolivia al menos, para los cerramientos y la construcción de edificaciones, ya sean en elementos horizontales y verticales. Un buen método, cabe recalcar, es un buen sistema para construcción que todavía lo desconocen muchos, pero sin embargo es un factor muy importante para poder obtener unos diseños más económicos. Como punto número 4, tipo y ubicación de elementos no estructurales. Los elementos no estructurales son prácticamente todos esos elementos que no reciben esfuerzos, como ser los muros divisorios, muros perimetrales, todos esos elementos que no reciben esfuerzos directos, que de repente en algunos momentos nos van a interferir con la transferencia de esfuerzos, produciendo alteraciones en la distribución de rigideces, como lo habíamos visto en imágenes anteriores. No contar con buenas secciones de elementos nos van a interrumpir, nos van a alterar la distribución de rigideces, y es algo que debemos evitar a toda costa. Uniformidad en las estructuras. Por ejemplo, uno de los diseños que actualmente dentro de la filosofía de diseño
es el de cambiar la resistencia por redundancia y obviamente por ductilidad. Una estructura siempre tiene que ser dúctil, no importa si el diseño es simplemente bajo cargas gravitacionales o cargas laterales y demás. Una estructura siempre tiene que ser dúctil para poder evitar cualquier aspecto patológico, y obviamente ya entrar en ese campo de la patología estructural es un tanto más, primero, costoso, y segundo, es un bello campo obviamente, pero debemos siempre tomar en cuenta la economía y la seguridad, siempre tomar en cuenta esos dos puntos. En cuanto a la rigidez de las estructuras es la propiedad que tiene un elemento estructural para oponerse a las deformaciones. Es más conveniente tener estructuras rígidas que nos permitan absorber esos esfuerzos que se generan por las cargas. Sin embargo, dicho de otra manera, la rigidez es la capacidad de soportar cargas sin deformarse o desplazarse excesivamente. Lo recalca, excesivamente. Puede deformarse, tenemos deformaciones admisibles, derivas admisibles, pero estas mismas pueden deformarse, no deben deformarse excesivamente, siempre mantenerse dentro del parámetro permisible. Ductilidad, un aspecto que generalmente van a ir viendo en los diseños, de repente algunos en sus materias. Ductilidad es una característica que debe componer sí o sí de manera obligatoria todos los elementos: vigas, columnas, losas, vigas de asdiostra y demás. Generalmente las estructuras de edificios compuestos por pórticos que poseen o no muros de corte, cuyas características estructurales es la hiperestaticidad y la redundancia. Obviamente dentro de este margen tenemos que ir siempre agarrando de la mano a la economía. En el diseño se logra al permitir que estos elementos incursionen en el rango inelástico, sean capaces de disipar la energía, ya sea por sismos, por energía gravitacional. Estos elementos tienen que ser capaces de disipar esa energía y no absorberlas. De esa manera será posible diseñar unas estructuras de mayor ductilidad. Obviamente estos van a conllevar a que las estructuras sean más seguras y económicas. En el rango inelástico, si entramos en el rango inelástico, estas deben ser capaces de disipar de manera secuencial, repito, de manera secuencial, todos esos esfuerzos que absorben, pero generalmente que se absorben por esfuerzos laterales. Puede ser un sismo, puede ser un viento. Obviamente esto nos va a permitir minimizar la posibilidad de daños en los elementos verticales y horizontales, y obviamente por ende nos va a permitir eliminar la posibilidad de un colapso. En la imagen se puede apreciar cómo más o menos una estructura tiene un comportamiento frágil y un comportamiento dúctil. Debemos siempre trabajar dentro del comportamiento dúctil para evitar que una estructura colapse de manera brusca y repentina. Obviamente eso va a conllevar a que existan muchos fallecidos ante un colapso de una edificación. Es por ello mejor trabajar en un campo de ductilidad. Vamos a ver un video para tratar de entender un poquito entre qué es una situación frágil y una situación dúctil. Hola, en este video aprenderás de una manera sencilla el concepto de cuantía balanceada de una viga. Primero necesitarás entender el concepto de cuantía.
En pocas, la cuantía representa la razón entre la sección de acero dividida entre la sección de hormigón. Bien, ahora imagina una viga de sección B por H y a esta viga la reforzamos con muy poco acero. Luego paulatinamente vamos cargando la viga hasta producir la falla. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto, la sección de hormigón es muy grande comparada con la sección de acero, por tanto la falla se producirá en el acero. Recuerda que el hormigón no resiste tracción en las fibras, por tanto en la parte de abajo de la viga el acero solo tendrá que resistir la tracción. Ahora imagina la misma viga, pero esta vez con refuerzo considerablemente mayor de acero que en el anterior caso. Ahora volvemos a cargar la viga. Esta comenzará a deflectarse hasta la falla, pero esta vez debido a que la resistencia del acero es considerablemente mayor a la resistencia del hormigón en su zona comprimida, este hormigón fallará antes que el acero. La falla de la primera viga es dúctil y antes de la falla la viga se deformará bastante, advirtiendo a la gente debajo y encima de la estructura que desaloje el mueble rápidamente. Por otro lado, la falla de la segunda viga es abrupta, pues el hormigón se deforma muy poco antes de explotar, lo cual no da tiempo a las personas a evacuar el inmueble. Este es el tipo de falla que se debe evitar. Hola. Bueno, espero que el video haya sido muy representativo para poder conocer entre los conceptos para poder conocer de manera general entre una falla frágil y una falla dúctil. Sin embargo, ya conociendo estos pequeños conceptos, podemos entrar un poquito más a lo que son el sistema de estructuras. Un sistema estructural es un ensamble básicamente de todos los miembros, de los elementos que componen esta, obviamente para conformar un cuerpo único. Puede ser un edificio, puede ser un estadio y demás. Sin embargo, el tipo de miembros que conforman esta edificación debe tener un comportamiento monolítico, debe tener un comportamiento de tal manera que pueda disipar la energía que se generen dentro de estas. Existen diferentes sistemas estructurales. Dentro de estos se distinguen como un sistema continuo, aquella estructura que trabaja de manera monolítica. Pueden ser en edificios, puentes, domos, diafragmas continuos. Estos obviamente se van a ir analizando siguiendo los conceptos y principios básicos de la mecánica estructural. Como se puede apreciar, tenemos una imagen específicamente realizada bajo marcos rígidos, bajo un sistema estructural de pórticos o marcos rígidos, donde va a tener un comportamiento de este estilo, ¿no? Se va a deformar más en la parte inferior y menos en la parte superior. Al contrario, cuando tenemos una estructura basada en muros estructurales, la deformación mayor se da en la parte superior. Pero si combinamos estos dos sistemas, vamos a tener un sistema dual y va a tener un comportamiento de este estilo, contrarrestando los esfuerzos a las deformaciones que se generan por esfuerzos laterales. Una tabla de repente para poder conocer qué tipo de sistema estructural debo aplicar en función al número de pisos, como se puede apreciar en la imagen. Para el número de pisos está en función básicamente al sistema estructural, basado en pórticos, pantallas, interacción de pórticos, pantallas, fachadas resistentes, tubo dentro de tubo y demás. Obviamente debemos decir que dentro de esta clasificación, como ya lo habíamos mencionado, se encuentran los pórticos, muros y obviamente duales, un sistema combinado de pórticos, es decir, columnas y vigas, y muros estructurales. También tenemos en la diapositiva otra tabla para poder tomar una decisión y decir, bueno, yo utilizo este sistema de estructural en mi edificación. Mucho va a depender por ello
qué características arquitectónicas tiene nuestro proyecto y de cuántos pisos es. Por ejemplo, si tengo si tengo una edificación de 4 pisos, puedo utilizar ¿qué cosa? Un sistema estructural de tipo A, es decir, un sistema basado netamente en pórticos. Y si tengo mayores a 4 pisos, por ejemplo, puedo utilizar una estructura reticulada basada en muros, en columnas y en vigas. Es algo que generalmente vemos en nuestro medio y algo que nos va a servir, digamos, para poder determinar un sistema. Sin embargo, si revisamos la bibliografía, podemos encontrar muchas otras tablas, muchas otras gráficas que nos permitan determinar qué tipo de sistema estructural debo tomar en cuenta. Dentro de los criterios de estructuración, básicamente debo considerar qué cosas. Por ejemplo, la estructura debe responder a las condiciones que sirvieron de base para su análisis y diseño. El sistema de estructuras que vayamos a tomar en cuenta debe ser elegido de manera congruente y que esta misma esté ligada a las características que influyen en ella, como ser la ubicación, el tipo de suelo y la arquitectura. Tomar en cuenta consideraciones de resistencia y deformaciones. La estructura debe ser capaz de adaptarse a cambios arquitectónicos. Para todas aquellas personas que ya han estado en un proyecto, en una ejecución de un proyecto, deben saber de que siempre existen cambios al momento de realizar un proyecto, ya sean mínimos o pueden ser unos cambios grandes. Obviamente estos, al momento de elegir una estructuración, tienen que ser funcionales y obviamente no nos tienen que ser inevitables durante el desarrollo del proyecto. Tenemos que evitar esos grandes cambios para no tener grandes cambios también en lo que son nuestros planos, en lo que son nuestra economía. Y demás, es decir, que siempre debemos trabajar en el campo de la ductilidad. Y por último, las propiedades estáticas y dinámicas de la estructura deben estar adecuadas al terreno. ¿Qué buscamos en una edificación? Buscamos simplicidad y simetría, hiperestaticidad, resistencia y ductilidad, uniformidad, continuidad y rigidez lateral. Por ejemplo, podemos observar en la imagen, la estructura todavía sigue de pie, pero ¿qué ha pasado? No ha habido un adecuado estudio de mecánica de suelos, el cual de repente se hubiera evitado este colapso esta falla de terreno, siempre y cuando se hubieran tomado las medidas correspondientes antes de construir la edificación. Por ejemplo, como pasa generalmente en Perú, se tienen este tipo de estructuras que son habitadas, sí, pero que de repente son inestables, pero lo importante, para las personas, digamos, es tener su casita y poder vivir, pero debemos evitar esto, ¿no? Debemos evitar ese tipo de estructuras. Se tienen edificios altos y muy angostos, que ante una acción de sismo va a ir generando grandes periodos de vibración, unas estructuras sumamente irregulares, mal planteadas, mal estructuradas. De la misma manera tenemos una estructura mal planteada. Como podemos apreciar en la imagen, no hay continuidad de elementos. Por ejemplo, este elemento debería de continuar hasta las fundaciones, pero no hay tal cosa. No tenemos vigas de borde adecuadas para poder absorber los esfuerzos.
De la misma manera, no hay continuidad de los elementos verticales, debemos evitar eso, obviamente, y aquí de la misma manera. Y muchos se preguntarán, pero la estructura todavía sigue de pie, obviamente, porque todavía no ha entrado en servicio. Al momento de que esta estructura entre en servicio, ya se van a ir viendo fisuras, agrietamiento, y la pregunta es, pues, que ya vamos a entrar en el campo de la patología estructural, y obviamente la estructura va a ser insegura. Entonces debemos evitar todos esos aspectos. De la misma manera, como apreciamos en las imágenes, tenemos una estructura. Fácilmente estas columnas hubieran estado en sentido vertical. La arquitectura no lo requiere así. No sé cuál ha sido el criterio de estructuración. De la misma manera, esto es en la ciudad de La Paz, por si acaso, en el Alto. Aquí de la misma manera tenemos una edificación. La losa, ¿sobre qué está apoyada? Es la gran pregunta. Aquí podemos ver, no tenemos continuidad de este elemento estructural vertical, como es la columna. Vean, ¿dónde está apoyada la escalera? Sobre una vigueta pretensada. Estos elementos estructurales pretensados, estas viguetas pretensadas, no están diseñadas para poder absorber este tipo de esfuerzos directos. Seguramente ya ha existido algún tipo de patología y vean, se ha empezado a puntalear. ¿Qué cosas también tenemos? Una estructura súper esbelta. Obviamente no existe ningún tipo de falla porque hasta el momento está actuando bajo cargas gravitacionales simplemente. Y las secciones de los elementos, vean, una losa demasiado delgada, no tiene una buena sección, y es por ello que se tiene aquello, unas deflexiones. De la misma manera, si podemos apreciar en la imagen, debemos evitar esto. Si nos fijamos en los elementos verticales, son muy delgados, tienen menor sección en función a los demás. Aquí no ha habido continuidad de elementos. De la misma manera debemos evitar esto. Vean sobre qué se está apoyando estos nervios, sobre una columna simplemente. No existe ábaco, no existen vigas de borde. Esta columna demasiado delgada con relación a esta otra columna. Entonces todos esos aspectos tenemos que ir revisando al momento de realizar una estructuración, para que obviamente la estructura a simple vista ya pues se vea segura, ¿no? Debemos garantizar aquello, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más tenemos? Predimensionamiento de los elementos estructurales. Vamos a verlo de manera general, a modo grosso. Ya en el transcurso de los días les voy a ir pasando la planilla para que ustedes puedan realizar un predimensionamiento. Recuerden, es un predimensionamiento, no son dimensiones definitivas. Nos van a ayudar a determinar cuáles son, por ejemplo, las secciones que debo utilizar en una modelación estructural. ¿Qué datos necesito o qué características necesito conocer para realizar un predimensionamiento, por ejemplo, de fundaciones superficiales? Necesito conocer una carga de servicio. Obviamente esta carga de servicio la voy a determinar del análisis estructural, o puedo realizar un descenso de cargas. Un análisis estructural.
Obviamente necesito conocer cuáles son las secciones de mis columnas también, una sección preliminar. Recuerden, estas son secciones preliminares, no definitivas. Necesito conocer la capacidad admisible del suelo sobre el cual se va a emplazar. Eso lo voy a determinar del estudio de mecánica de suelos. Y obviamente, conociendo aquellos datos preliminares, vuelvo a recalcar, voy a poder determinar cuál es la sección, repito, preliminar, que voy a utilizar para la modelación y estructuración de la edificación. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo simplemente, le he dado captura de algunos proyectos que tenía por ahí, para poder ver más o menos de cuánto por cuánto es la sección, qué cosas necesito conocer, por ejemplo, las dimensiones de las columnas. Ya habíamos recalcado del estudio de mecánica del suelo, la capacidad admisible del suelo. Del análisis estructural necesito saber cuál es la carga en servicio, llega sobre esa zapata, y obviamente una sección preliminar de la columna. Conociendo aquello voy a poder determinar cuál es la dimensión de zapata que debo utilizar. Predimensionamiento de las vigas de aziostre. Necesito conocer, uno, la longitud, esa longitud que requiero, bueno, que tengo de columna a columna. Generalmente la altura de las vigas de aziostre está entre el orden de 14, las bases entre 0,4. Recuerden, una viga de aziostre trabaja netamente a esfuerzos de tracción y a esfuerzos de compresión, pero muchas veces en obra se empieza a cargar los muros de ladrillo, ¿ya? Entonces está mal, pero puedo solucionarlo. Obviamente tengo que considerar toda esta carga lineal para poder tomar en cuenta cuáles son los refuerzos de acero que voy a requerir en las vigas de aziostre. Eso en cuanto a las vigas de aziostre. Y también recuerden de que una viga de aziostre me sirve netamente para poder reducir la longitud de una columna, y obviamente esta actúe como una columna corta. Tenemos predimensionamiento de columnas de la misma manera. Recuerden, es un predimensionamiento, pueden tomar muchas otras bibliografías, normas, pero siempre son recomendaciones. Por ejemplo, necesito conocer un factor de reducción, un área tributaria de las columnas, el número de pisos que voy a tener. Esto del proyecto arquitectónico lo voy a determinar obviamente. Una carga total aproximada por metro cuadrado, que generalmente está entre los 1000 kilogramos. Un factor que depende mucho de la posición de las columnas, y obviamente la resistencia característica del hormigón, algo muy esencial dentro del predimensionamiento de elementos de hormigón armado específicamente. Utilizando esta ecuación, que se las voy a pasar también en la bibliografía, determinamos una sección de una columna. Conociendo aquello, ya puedo ir predimensionando los demás elementos estructurales, y en la parte inferior se pueden apreciar. En la parte inferior tenemos qué cosa. Estos son algunos screens de algunos proyectos que hicimos. Por ejemplo, una columna. Dentro de una columna debes conocer qué secciones. Obviamente la sección de tu columna. Debes conocer
cuál es el recubrimiento libre, también la cantidad, bueno, los refuerzos de acero. Obviamente una columna va a tener refuerzo de acero longitudinal, refuerzo de acero transversal o estribos, y los carniceros que generalmente nos exigen cuando los esfuerzos a corte son demasiado grandes. Entonces, ese tipo de características tienes que considerar, bueno, tienes que saber al momento de predimensionar un elemento. ¿Qué también tenemos? Las vigas de hormigón armado. Estas vigas, debo recalcar, bueno, también a manera de recuerdo, deben saber que dentro de la altura de la viga se encuentra el espesor de la losa, ya sea una losa alivianada, aligerada, una losa plana, una losa reticular. Dentro de la altura de la viga determinada debe estar el espesor de la losa. Necesitamos conocer una longitud crítica, obviamente. Este predimensionamiento va entre el orden del 10 y 12. Generalmente lo uso 12 para vigas principales y secundarias el orden de 14. Y obviamente determinamos una sección. Recuerden, vuelvo a recalcar, esta sección, esta altura de la viga debe estar compuesta también por la altura de la losa. ¿Listo? Eso es un detalle que deben tomar en cuenta siempre al momento de poder realizar un predimensionamiento. ¿Qué cosa también tenemos? El predimensionamiento de escaleras. Una recomendación en cuanto a las secciones, a las dimensiones, perdón, de escaleras es de que la huella debe estar entre el orden de 25 a 30 centímetros y la contrahuella de 14 a 18 centímetros. Una contrahuella mayor a los 18 centímetros ya genera una especie de cansancio dentro de nosotros mismos cuando empezamos a circular por esas escaleras. Entonces, como recomendaciones, pues aquí están anotadas. Mucho va a depender si ustedes la toman en cuenta o no. Siempre siempre véanlo desde el punto de vista del criterio ingenieril. ¿Qué necesitamos conocer para un adecuado predimensionamiento de elementos? La altura de entrepiso. Muchas veces vemos unas escaleras que se encofran y demás y se vacían, y cuando ya están todas terminadas, pucha, tenemos 5 centímetros de sobra y demás. Debemos evitar esos aspectos. Necesitamos definir una altura de huella, una dimensión de huella y una dimensión de contrahuella, y con ello obviamente ya vamos a ir definiendo cuántos escalones necesito tener, y obviamente en función a la longitud de mi tramo voy a determinar cuál es el espesor de la escalera, la garganta. Esto de aquí me va a definir esta garganta. Esta garganta de aquí va a ser el espesor de la losa. En este caso, como ejemplo, tenemos 13 centímetros. Obviamente se va a ir redondeando a 15 centímetros. En ingeniería estructural siempre trabajamos con mayor o igual, nunca hay menos a ello. Mucho va a depender también de tu criterio, como vayas a considerar. Aquello en cuanto al predimensionamiento de escaleras. ¿Qué tenemos luego? Predimensionamiento de losas. El predimensionamiento de losas nos va a permitir determinar un espesor adecuado para que la losa al momento de entrar en servicio no se vaya a deflectar. ¿Qué necesitamos conocer para aquello? Necesitamos conocer un vano crítico. Aquí lo recalco y lo vuelvo a marcar. Dice,
mientras más lados discontinuos tenga una losa de entrepiso, es la más crítica para el análisis estructural y posterior diseño. ¿Qué nos quiere decir? Que si tengo más lados discontinuos, por ejemplo, en este caso tengo dos lados discontinuos simplemente, continuo y continuo. Los demás son lados discontinuos, entonces tengo dos lados discontinuos y dos lados continuos. Puedo ir mencionando aquello en esta tabla, que se los voy a facilitar, no hay problema. Y obviamente eso nos va a ayudar a determinar cuál es el espesor de losa. Y para determinar el ancho del nervio, es prácticamente, bueno, una ecuación que generalmente se encuentra en bibliografía. La altura de la losa dividido entre 3.5 más 2 centímetros de recubrimiento, tenemos 9. Debemos recalcar que el ancho no le he mencionado aquí, pero como mínimo esta base debe ser siempre mayor o igual a 10 centímetros. Por efectos de que al momento de vaciar, al momento de colar una losa, para que pueda ingresar con facilidad la vibradora y demás. Entonces, tomar en cuenta también aquello. Hasta el momento ya hemos predimensionado zapatas, vigas de ardiostre, columnas, vigas de encadenado, como generalmente se lo conoce, escaleras, losas. Y lo que debemos tener al final es una propuesta estructural. Debemos tener una especie de estructura como se muestra en la imagen, con unas secciones adecuadas obviamente, pero no definitivas, que nos van a permitir ya obviamente en el análisis estructural tomar la decisión si debemos de incrementar, no sé, por ejemplo, las columnas, o incrementar la altura de las vigas, o incrementar el espesor de la losa, de repente disminuir. Eso ya lo vamos a ir viendo en el análisis estructural. Otra de las propuestas estructurales, por ejemplo, es esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Son estructuras que se han realizado en Perú. Bueno, no se ha construido, pero sí hemos realizado el proyecto como tal. Se han entregado las propuestas técnicas. Este de aquí es en Cochabamba, aquí. Y muchas gracias. Cualquier duda, consulta, curiosidad, no sé, por favor, el coordinador de la sala virtual, si hay preguntas en el chat, por favor también hacerlo saber. Esta primera clase ha sido netamente más teórico, para poder conocer un poco sobre los aspectos y características. Ya mañana vamos a ir entrando un poquito más a lo que es la ingeniería estructural, y obviamente el último día tenemos que tener una estructura netamente diseñada en etapas como producto. Muchas gracias. Y bueno, en este momento les vamos a habilitar el chat para que puedan hacer sus preguntas, y a la misma vez los invito a que puedan levantar la manito para que les pueda activar el micrófono, y de esta manera puedan realizar sus preguntas. Ok, aquí primero Próspero Loaiza, lo estoy activando el micrófono, puedes hacer su pregunta, por favor. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Inge, una consulta más que todo. Me parece perfecto, está muy entendible la clase, y más que todo le pedí a Inge nos puede pasar pues
como digo, los datos, no sé, las planillas para el predimensionamiento. Y otra, mi duda es sobre los estudios geotécnicos, ¿no? Como nos digo, más que todo quiero saber a partir de qué magnitud ya se hacen estos estudios geotécnicos, ¿no? Para la edificación. ¿Sería en qué? Bueno, respondiendo a Próspero Loaiza, en cuanto al material, sí se les va a facilitar, no hay problema, eso debe compartirse con todos. Y en cuanto a la ingeniería geotécnica, sí, mucho va a depender, como lo recalcaba, de la magnitud del proyecto. Sin embargo, un dato que deben tomar en cuenta es de por cada 100 metros cuadrados se debe realizar por lo menos un ensayo de penetración dinámica. ¿Ya? Pero, vuelvo a recalcar, no va a ser el mismo ensayo, bueno, no va a ser un ensayo tan complejo como para un edificio de 25 que para una casa, digamos, de 3 pisos, 2 pisos, ¿no? Entonces, ¿qué va a conllevar? Si bien tú puedes estimar cuál va a ser la capacidad admisible de suelo para una edificación pequeña, te va a conllevar a que las dimensiones de tu fundación van a ser grandes, ¿ya? Y en cuanto a seguridad, va a estar bien, no hay problema, pero en cuanto a economía, sí nos va a ir, digamos, como que ese factor se nos va a ir disparando. Entonces, habría que hacer un estudio, digamos, entre seguridad estructural y la economía. Y si entre esos dos es recomendable realizar un ensayo, adelante. Y si es recomendable simplemente tomar ensayos empíricos para determinar, siendo que la estructura no es tan grande, pues también se la puede tomar aquello, ¿no? Eso. Sí, que está bien, perfecto. Así que... De nada. Ok, el siguiente, Carlos Alberto, le estoy tomando el micrófono, puede hacer su pregunta, por favor. Ingeniero, buenas noches. Bueno, primero agradecer por la presentación, estaba bastante interesante. Bueno, la primera pregunta, ingeniero, corresponde a lo que es la normativa. ¿Qué normativa se va a llegar a utilizar durante las sesiones para tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo siguiente era, ingeniero, mire, en estos momentos, o sea, tengo un estudio geotécnico donde solamente pues me indican la capacidad portante del suelo y se me pide, ¿no?, determinar, o sea, en base a ese estudio geotécnico, técnicamente hasta cuántos pisos se puede llegar a construir. No sé si me puede apoyar en esa parte, muchas gracias. Ya. Bueno, en cuanto a las normas, ya mañana vamos a ir viendo, pero adelantando un poquito, vamos a basarnos en la norma ACI y en la norma AC, dos normas que generalmente son normas BUN, digamos, para poder realizar el diseño. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y a la segunda pregunta, primero, se realiza la capacidad, cuando se realiza un estudio de mecánica de suelos, te han entregado un informe geotécnico y me imagino que debe ser mínimo por lo que comentas y te entregan una capacidad admisible de suelo. Ahora, ¿cómo sé cuántos pisos va a resistir? Necesito realizar un análisis estructural. Realizo ese análisis estructural, voy a conocer cuál es la carga que llega a la fundación. Si esa carga la distribuyo sobre una zapata, voy a ver más o menos, primero, ya en función a la capacidad admisible, puedo determinar cuál es la dimensión de la zapata, ¿ya? Y posterior a ello puedo realizar puedo realizar un descenso de cargas y eso me va a ayudar a determinar cuántos pisos puede resistir ese estudio, esa capacidad admisible de suelo que te presentan en el estudio de mecánica de suelos.
pero como te recalco, tendrías que realizar o un descenso de cargas para estimar o un análisis estructural que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días para que puedas determinar con mayor seguridad esta capacidad, este suelo, este terreno me resiste tantos pisos. Pero eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos días. Gracias. Ok, el siguiente, Daniel Martínez. Estoy activando el micrófono, puedes dar su pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, adelante con tu pregunta. Buenas noches. Ya hablamos de acá de Colombia. Entonces la pregunta era si ustedes nos van a dar las tablas de predimensionamiento o cómo vamos a hacer los programas para el predimensionamiento. Esa sería una pregunta. La segunda es, como pues somos de diferentes países, ¿cómo trabajaríamos respecto a las normas? Ah, ya. Bueno, el material se les va a proporcionar a todos, no hay problema. Vuelvo a recalcar, el material que se tiene al momento de poder realizar un estudio y demás debe ser público. No entiendo por qué algunos lo guardan y demás, pero se les va a proporcionar el material. Y segundo, en cuanto a la norma, no importa qué norma vayas a utilizar, ten en cuenta que siempre todas las normas, al menos de aquí de Latinoamérica, están relacionadas, están vinculadas, tienen el mismo criterio, tienen el mismo aspecto de profundidad. Entonces vamos a ir viendo si en lo posterior de estos días vamos adaptando a las normas que se tienen, por ejemplo, en Colombia, en Perú y así. Pero como base te comento que vamos a trabajar con la norma AC y la ACI, dos normas que generalmente la vemos en nuestros medios. Eso en cuanto a tu pregunta. Ok, el siguiente, por favor, es Serna. Estoy activando el micrófono, puedes hacer su pregunta. Adelante con la pregunta, por favor. Bueno, creo que tiene problemas de micrófono. El siguiente, por favor, Oclava, puede hacer su pregunta. Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Un ensayo de SPT, digamos, se han hecho tres excavaciones y donde se hallan distintos valores de la capacidad. Entonces, bueno, hay uno que es menor. ¿Con el menor tenemos que trabajar? Ya, cuando se realizan ensayos de SPT, podemos tomar el crítico, el menor en este caso, ya, pero recuerda que ese menor puede darse simplemente en un punto, ya. Ahora, si de los tres ensayos SPT se han determinado tres valores, por ejemplo, en el primero se ha determinado 1.5, en el segundo se ha determinado 2 y en el tercero 1.8, lo que recomiendo generalmente es parametrizar estos valores para que podamos trabajar de manera uniforme, porque cuando ya se está construyendo es un tanto complicado, digamos, poder tener dimensiones muy variables de zapatas, ¿ya? Si bien se pueden utilizar, digamos, los tres valores, nos van a determinar secciones, dimensiones de zapata muy variables. Digamos, tenemos dos zapatas de 1.20 por 1.20, otras tres zapatas de 1.50 por 1.50 y así. Entonces debemos parametrizar eso para que al momento de la construcción sea más económico y obviamente lo realicemos en menos tiempo de ejecución. Entonces te recomiendo parametrizar en cuanto a tu pregunta.
Gracias. Ok, el siguiente es Maurice Evans. ¿Puedes hacer su pregunta? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Saludos de Venezuela. Bueno, yo había hecho la pregunta por el chat, pero la voy a repetir por acá. Mi pregunta es la siguiente. Las losas, tomando en cuenta que las losas son elementos estructurales que se diseñan nada más para cargas gravitacionales porque no se diseñan para cargas sísmicas, tengo entendido que las losas, o sea, los nervios de las losas que se diseñan a flexión, no se realiza en la verificación de resistencia por corte. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, en mi caso, yo no he visto que se les coloque armadura transversal, o sea, ganchos a las losas, pues. Entonces esa es la pregunta que quería hacerle. Muchas gracias. Bueno, si bien, bueno, primero saludos a Venezuela, abrazos. Si bien las losas se diseñan, ¿sí? Se diseñan a simplemente cargas gravitacionales, pero tenemos que tomar en cuenta que estos mismos nos sirven como diafragmas rígidos ante un diseño sismoresistente. Sí, no se consideran porque el esfuerzo de corte en los nervios de las losas son mínimos, ¿ya? Y armar estribos dentro de estas secciones que son prácticamente mayores a 10 centímetros generalmente es un tanto complicado. Es por ello que no consideramos refuerzo de acero transversal o estribos, y estos esfuerzos mínimos de corte que se generan se los absorbe el hormigón. Entonces simplemente debemos considerar, dado el caso, va a depender mucho del caso, refuerzo de acero longitudinal para absorber esfuerzos de flexión. Gracias. Ok, bueno, un poquito vamos a revisar el chat, las preguntas. Bueno, lamentable, no vamos a poder responder a todos, pero al menos unos cuantos vamos a tratar de hacer. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo se realizan los mantenimientos a las estructuras? Preguntan. Jesús Peña. Bueno, el mantenimiento a las edificaciones se las debe realizar cada 5 años, generalmente, ya, porque a ese tiempo, al plazo de 5 años, ya la estructura como que va, bueno, no en sí la estructura, ¿no? Primero los elementos no estructurales empiezan a generar, a entrar en el campo de la patología. Se tienen fisuras por asentamientos y demás, pero no debemos asustarnos. Obviamente, si se generan fisuras es porque la estructura ya está entrando en servicio, y esta misma, en las fundaciones, por ejemplo, ya están entrando en una etapa de asentamientos por consolidación. Sin embargo, ¿cómo debemos realizar? Primero, realizar un pronóstico. Es igual que una persona, como les decía al principio. Tú, cuando te sientes mal, vas al hospital, te atiende un doctor y te dice, bueno, vamos a hacer unos estudios para ver qué cosas tienes. De la misma manera se debe tratar con una estructura, realizar un pronóstico y revisar en qué cosas específicamente la edificación está empezando a entrar en el campo de la patología estructural, obviamente para ir a atacar al problema y solucionar este mismo. Pero primero debemos de realizar un pronóstico para saber por qué se están generando, por qué la estructura está entrando en un campo de la patología estructural. Gracias. Ok, aquí una pregunta.
En los ejemplos o imágenes que nos mostró sobre las discontinuidades de las columnas, ¿qué solución o proyección sería posible? La pregunta de Javier MTZ. Bueno, ya como habíamos visto las imágenes, no podemos decir que esa estructura no sirve. Tiene solución, obviamente. Se puede realizar un encamisado para poder más o menos asimilar esa transferencia de esfuerzos que se van a generar. Obviamente no va a ser igual, eso se los garantizo, no va a ser igual a como se hubiera construido originalmente y se hubiera ensamblado de mejor manera, pero lo que se puede realizar es realizar un encamisado para que estos mismos pues puedan absorber los esfuerzos, obviamente no en un 100%, pero la solución, un encamisado. Demoler es la última opción que se puede determinar en una edificación. Siempre debemos ver la parte económica, vuelvo a recalcar, para que se puedan ir realizando secuencialmente todos los tratamientos que se deben realizar en una estructura como las que habíamos visto en las imágenes. Bueno, es las preguntas que se han encontrado. Tal vez alguien más quisiera hacer la pregunta, puede levantar la mano para habilitar el micrófono. Ok, César Manolo, le estoy activando el micrófono. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vaya, mi consulta, ingeniero, es, bueno, le saludo a El Salvador. En El Salvador nosotros tenemos una norma de diseño por sismo, de la cual sacamos las combinaciones de carga para el análisis de la estructura a la hora de meter los datos en el programa. Quería saber si para el ejercicio puedo ocupar la norma esa, porque también viene con las mismas combinaciones de carga que la ACI, o trabajaríamos con las dos normas que usted comentaba. Bueno, saludos a El Salvador. Sí, el diseño estructural que vamos a realizar es en base a las dos normas que había mencionado anteriormente. Sin embargo, como vuelvo a recalcar, el enfoque principal, sin importar de qué tipo de norma vayas a utilizar, es el mismo, el criterio es el mismo. Van a tener combinaciones similares, pero de que tiene combinaciones, tiene algunos aspectos que considerar en cuanto a sismoresistencia, como ser periodos de vibración y demás. Si te parece, si es conveniente para ti poder realizar un diseño en base a la norma de El Salvador, pues adelante. Y si hay alguna duda, alguna consulta, pues estamos prestos para poder responder y poder colaborar, obviamente. Y sacar de dudas. Muchas gracias. De nada. Ok, siguiente. Alison Melissa, ¿puedes realizar su pregunta, por favor? Buenas noches, ingeniero. No sé si me escucha. Buenas noches, adelante con tu pregunta, Alison, por favor. Gracias, buenas noches, ingeniero. Quería preguntarle si el programa ETAPS está capacitado para realizar un análisis estructural de una obra ya construida, es decir, el estudio ya más profundo de las patologías, o una ampliación o una rehabilitación, como estábamos viendo en el ejemplo que usted nos mostró de las imágenes, de las columnas que no tenían una dirección directa a la fundación. Entonces quisiera saber si el programa podría analizar esto y podría darnos así una solución, o podríamos estudiar más a mayor profundidad el tema. No sé. Claro que sí, en el software ETAPS, bueno, ha habido unas partes como que se ha cortado, no te he escuchado muy bien, pero si no me equivoco, tu punto es hablar sobre si puedo realizar una modelación y un análisis estructural de las imágenes que hemos presentado, ¿no? De las secciones variables. Sí, en ETAPS se puede modelar, se puede simular
ese tipo de edificaciones, más con el fin de verificar si es necesario, bueno, más con el fin de ya entrar en el campo de la reparación estructural. Pero sí, se puede realizar. Es un trabajo más detallado, pero sí, evidentemente sí se puede realizar. Ok, el siguiente, Williams Nieves, está activando su micrófono. Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches, adelante con tu pregunta, Williams, por favor. Mi pregunta, ingeniero, era sobre los muros alivianados que nos ha mostrado en las imágenes. Bueno, quería ver si nos podía un poquito detallar, ¿no?, cuáles son los materiales que se componen y más o menos cómo se diseña este tipo de muros, ¿no? Poco vemos acá en nuestro país, Bolivia, ¿no? ¿Tú de dónde me escribes? ¿Me preguntas? ¿Tarija? Cochabamba, ingeniero. Cochabamba. A ver, hablando un poquito sobre el sistema, en MEDUE se llama el sistema, es un sistema estructural que ya hace años se van desarrollando en otros países, pero es algo como que generalmente no vemos mucho aquí en Bolivia. Por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba vemos uno que otro edificio que se realiza con este sistema y se realiza de manera parcial, solo cerramientos de muros. Ya son bloques, bueno, son prácticamente bloques de EPS o plastoformo con densidad mayor a 10, y estos mismos pues tienen que ir con refuerzo longitudinal empotrados sobre la losa inferior y superior. Posterior a ello se le añade una especie de malla electrosoldada para evitar, ustedes saben que el plastoformo con el calor y con el frío se expande y se contrae. Para evitar aquello, entonces se coloca un refuerzo, una malla electrosoldada, y se empieza a revocar. Ya el revoque se lo realiza con material de mortero, arena y cemento, y se le empieza a revocar en 3 etapas, no como generalmente lo vemos en los muros de ladrillo, de muros de mampostería, que en un día puedes prácticamente revocar todo el metro cuadrado o un cuarto, dependiendo, y afinarlo y dejarlo listo, ¿no? En cuanto a este sistema, se realiza una primera capa de 1 centímetro, se lo deja por un día, al siguiente día, pasadas las 24 horas, se le realiza otra segunda capa, igual, se deja por un día, 24 horas, y la tercera capa ya es para netamente afinar y darle el acabado que se necesita. Es prácticamente un poco hablando sobre aquello, ¿no? Pero sin embargo, también les voy a facilitar algunas especificaciones, algunos catálogos, para que lo puedan ir revisando con más detalle y con calma. Gracias. Ok, siguiente, por favor, Anthony Paniagua, estoy activando el micrófono. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, adelante con tu pregunta, por favor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Quería saber con respecto al alcance del curso, si es que vamos a tomar consideraciones sismoresistentes o también, ¿no?, pues el tema del viento estático y dinámico. Ya. En un principio se había planteado el curso netamente para considerar cargas gravitacionales, ya, pero veo la curiosidad de muchos para poder considerar las cargas de sismo, cargas laterales. Entonces, sí lo vamos a añadir como una clase extra, digamos, si
le vamos a añadir las cargas laterales de sismo, ¿ya? Porque de viento es más como que para estructuras específicas o edificios demasiado grandes, estructuras especiales, ¿no? Edificios, estamos hablando para arriba de 25 pisos. Entonces, nos vamos a basar netamente en cargas gravitacionales y vamos a añadir el sismo, porque veo que muchos tienen la curiosidad y está bien. Entonces, vamos a añadir el sismo también. Gracias. Ok, bueno, por el tema del tiempo, aquello, bueno, una pregunta más se va a realizar. En este caso, Víctor Pérez, sobre sería la última pregunta. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho, no tan fuerte, pero sí te escucho. Ya, ingeniero. La consulta es la siguiente. Para obras viales, ¿cuál de los dos programas me recomendaría? ¿El ETAP o el SAP? ¿Para obras viales? Sí, o sea, me refiero para poder hacer, no sé, un tipo paso a desnivel tipo de la UMSA, donde se ve columnas y obviamente hay una losa, o un tipo puente, pero pequeño, ¿no? No grande, no de grandes luces. Ah, ya. Estructuras de accesos. Sí, ingeniero. Ya. Te recomiendo SAP. Si bien ETAPS es un programa, es un software especializado, digamos así, entrado netamente a lo que son estructuras, SAP 2000 tiene esa peculiaridad de poder combinar. Pues, si bien en ETAPS, por ejemplo, puedes realizar edificaciones ya sea de hormigón, ya sea de acero o mixtos y demás, en SAP 2000 podemos realizar de la misma manera, pero con estructuras ya más complejas, con estructuras como ser puentes, podemos hacer cubiertas, podemos modelar hasta muy mínimas cosas, digamos, para un tema de tesis, por ejemplo. Entonces, te recomiendo SAP 2000 para ese tipo de estructuras, obviamente. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Bueno, siguiente. Buenas. Sigue adelante. A ver, por favor, el coordinador, si nos queda tiempo todavía, y si no, ya pues continuamos mañana, no hay problema. Bueno, yo creo que el día de mañana estamos continuando por el tema del tiempo, todo aquello. Bueno, les pido mil disculpas a las personas a los participantes que no se les ha dado el acceso para poder preguntar. Bueno, el día de mañana igual, de esta manera se va a estar realizando las preguntas. Bueno, el día de mañana estarían viendo a David y también a todos los participantes. Perfecto, me parece bien. Y si esta noche, digamos, no sé, recuerdan algunas dudas más y mientras duermen, pues mañana también las podemos responder, no hay problema. Entonces vamos a ir siempre dándonos al final un tiempito para poder responder a todas las preguntas. Y por favor, las preguntas háganlas sin miedo. Cualquier duda, consulta, curiosidad que tengan, estamos para poder responder. Gracias. Gracias a todos y buenas noches.
Ya. Ahora le digo que me sigo con mi